La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos en la mañana al doctor Oscar Testa. ¿Cómo va, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bien. Bueno, hay en la agenda judicial tantos temas. El juez Martínez Giorgi acaba de decidir que no hay delito en que los jueces vayan y se reúnan con el presidente y que al otro día salgan a perseguir opositores, y que no encuentra motivo para que eso califique como una conducta delictiva, ¿no? Es muy llamativo eso realmente, porque incluso en la resolución de Martínez de Giorgi hay unas evaluaciones o consideraciones que ni siquiera se ajustan a la prueba que está reunida en la causa. Una de las cuestiones que dice que no existe prueba certera de quiénes son y la cantidad de veces que entraron, cuánto permanecieron y demás dentro de la quinta presidencial de Olivos. ¿No está anotado en un papel eso? Exactamente, pero se basa exclusivamente en el informe de la Guardia. La Guardia no lo tenía anotado y eso es lo que informó. Pero el mismo juez reconoció que fue 10 o 12 veces a Olivos, pero exclusivamente a jugar al tenis o al pádel, y que en ese momento no se hablaba de ninguna cuestión vinculada con las causas que tenían en su tratamiento. O sea que dio mayor capacidad probatoria a la información suministrada por la Guardia de Olivos que las manifestaciones del propio juez, que no negó nunca y reconoció expresamente haber estado allí. Realmente es una cosa llamativa. Ya la Fiscalía lo apeló también a eso. De cualquier manera, claro, tampoco existen muchas posibilidades de que sea revisado, porque no es el tribunal que lo va a revisar la que mayores garantías puede llegar a dar, pero también es tan grosero, tan grotesco esta resolución dictada por Martínez de Giorgi, que la única expectativa que a uno le queda a esta altura del partido es que no quieran quedar pegados a una barbaridad semejante y sea revocada. Digamos que todos los días nos están sorprendiendo con este tipo de resoluciones, y bueno, evidentemente que queda por ver cómo sigue la cosa hacia adelante, pero realmente esas resoluciones en sí son francamente lamentables. Bueno, el otro dato de la mañana es que Horacio Rodríguez Larreta, potencial candidato a presidente, se ha manifestado y no quiere ampliación de la Corte Suprema. Mirá si va a querer ampliación, sí. Obviamente. Sí, todos los goles son para eso. Mirá si va a querer ampliación. No quiere que haya una Corte de 25 miembros, como va a ser propuesto por el Gobierno Nacional. Lo analizaremos con profundidad en otro momento, porque la noticia ligada a la Corte es que su actual vicepresidente, uno de los miembros, de los 4 miembros que hoy tiene la Corte, Rosenkrantz, dijo esto en una charla en Chile. Escuchen con atención. Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restringamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones, y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos, y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades que podemos desarrollar y sería deseable satisfacer. Hay que tener una maldad muy, pero muy enraizada. Hay que tener
pero una falta de compromiso mínimo, ético, moral, con el rol para decir lo que dijo. Dijo que acá no hay recursos para todos. Tenemos nosotros los recursos. Chicos, no nos jodan. Si nos sacan a nosotros los recursos, para dárselo a otros, me tienen que dar menos recursos a nosotros. Y sí, eso se está discutiendo en el mundo. Efectivamente, que hay una mal distribución de los recursos. Pocos tienen muchos y muchos tienen pocos. Pero un juez acá lo presenta como su verdad consagrada. Imagínense, editorializo para después dejarle la pelota a usted, Oscar. Imagínense este señor sentado a definir si un simple empleado que le reclama a un dueño de una corporación una indemnización porque lo afectó, y este señor le llega la causa al Tribunal Máximo de Justicia del país y tiene que decidir entre el simple empleado o el dueño de la corporación. Lo acaba de decir. No jodan con que detrás de cada necesidad hay un derecho. Si un tipo se cortó un brazo en un frigorífico porque el empleador no puso las condiciones laborales que correspondía, jódase. No hay para todos la posibilidad de que se ejerza el derecho a trabajar en condiciones de seguridad, porque no da, porque el dueño del supermercado o el dueño de el frigorífico tiene que mantener la casa quinta, tiene que mantener el campo que tiene que mantener sus hobbies deportivos. No le da para pagarte un brazo. Dejate de joder, acaba de decir Rosenkrantz. El mundo es para pocos. Los muchos, vamos a ver. En mi pueblo, en mi barrio, en el partido de fútbol, lanzaríamos un insulto a los vientos, pero insultar es dudarlo. Oscar. Sí, evidentemente que es... El ejemplo que estás poniendo es totalmente válido y también podríamos hacerlo extensivo a otra infinidad más. Pasaría lo mismo con el enfermo al que la prepaga no le quiere reconocer los derechos. Digamos, estamos hablando de derechos básicos, derechos que realmente no es derecho a tener una casa de lujo, un auto de lujo, una cosa por el estilo, lo que realmente debe garantizar el Estado a los habitantes, sino que lo que le debe garantizar son esos derechos básicos, y evidentemente que la posición filosófica, doctrinaria y política que tiene Rosenkrantz realmente abre las puertas a analizar muy seriamente lo que puede llegar a ser la permanencia de Rosenkrantz dentro de la Corte. Evidentemente una posición, él tiene todo el derecho del mundo a expresarla como sujeto personal, como individuo, como ciudadano, pero otra cosa es manifestarse de esa manera desde el rol que está ejerciendo dentro de uno de los tres poderes del Estado, un rol preponderante absolutamente, cuando son 4 miembros los que están decidiendo absolutamente todo lo que pasa en materia judicial en el país. Esto realmente es una verdadera aberración que no escapa. Digamos que si uno tuviera que definir cuál es el ideario político de un sujeto como Rosenkrantz, lo definiría en los términos que utilizó él, pero bueno, puestos en su boca resultan todavía más agresivos y menos justificados. Este tipo de situaciones evidentemente que parten de un sujeto multimillonario, que trabajó para multimillonarios, que vivió en un frasco, francamente, dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el país, y evidentemente que desde allí parten todas sus posiciones en materia política. Tenemos que ver que también hay otra cuestión, es decir, que llama un poco la atención. ¿Por qué aceptó la invitación? Tenemos que ver que esto lo dijo el día, si no me equivoco, jueves o viernes pasado, en la inauguración del año lectivo de posgrado de la Universidad de Chile. Lo dijo en presencia de miembros de la Corte de Chile, de autoridades de la universidad, de la Embajada Argentina, etcétera. Es decir, lo dijo en un ambiente para que retumbara, para que tuviera trascendencia, para que generara este tipo de reacciones en la población, en los medios y en todos aquellos que tienen que tomar de alguna manera, sí o sí, una posición ante semejantes manifestaciones. Yo creo que así como no
no se podía esperar otra cosa si esto tiene un componente político enorme y también seguramente está vinculado con la presentación, que si no tengo mal entendido, se va a hacer hoy del proyecto de elevar la Corte a 25 miembros con el aval de muchos gobernadores del partido gobernante, no así el de la provincia de Córdoba, que está pidiendo también que para llegar a un acuerdo de esa naturaleza se integren los bloques opositores en su conjunto. Yo esperaba el repudio, estoy esperando el repudio, ¿no? No sale mucho, es decir, salió a contestarle únicamente desde el gobierno. Yo es la única reacción que he visto. No, estoy esperando el repudio de los representantes políticos, pero no hay otra cosa. De los distintos partidos, porque si fuera en sentido contrario, si fuera Zaffaroni diciendo... No, aquí, ya lo habrían demolido. Ya lo habrían demolido, no quepa ninguna duda. Atropellado con todo. Exactamente. Sí. Bueno. No podemos esperar que desde la oposición aparezcan voces críticas, porque bueno, tenemos que ver que eso fueron ellos mismos quienes lo propusieron y por eso está en la Corte. Digamos, no tenemos que olvidar que entre otras cosas había sido designado por decreto, lo cual es una aberración, una barbaridad absolutamente increíble, y él lo había aceptado, era una cosa de loco realmente, pero bueno, 6 meses después tuvo su ratificación parlamentaria y legalmente ocupa el cargo. Sí, bueno, el actual presidente también lo había aceptado, Rosati. Exactamente. No tenía ningún Rosati drama también. de llegar. No, fueron los dos iban empaquetados, exactamente. Espuria. Así es. En los años 90, Nazareno era el presidente de la Corte Suprema de Justicia, era el socio en el estudio jurídico de La Rioja de Carlos Menem. Así es. De ahí saltó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se presentaba Nazareno en las conferencias de prensa con un prominente habano. Mientras fumaba el habano, respondía preguntas. Era un chanta. Así es, no cabe ninguna duda, con toda la letra. Vos lo veías y decías, este tipo, tenemos el presidente de la Corte Suprema, un chanta. No digo que te generaba empatía, pero terminó eyectado, como toda esa Corte Suprema, por corruptos. Y uno es más impresentable que el otro. Rosenkrantz es de la misma calaña que Nazareno, pero no es un chanta, es un siniestro. Así es. Es siniestro y tiene el poder real en la Argentina. Un tipo siniestro que está puesto en un lugar. La Argentina no va a ser un país democrático, institucionalmente consolidado, hasta que ese tipo, ese y otros que están en la Corte Suprema, que no lo dicen, pero deben pensar igual, se han limpiado. Si no, no hay margen de que el país pueda funcionar. Duda, porque al margen de todas estas situaciones, lo que más ha trascendido, que más circula por allí, que es la cuestión de que se debe analizar si detrás de cada necesidad hay un derecho. Hay una serie de afirmaciones que tienen que ver con la organización política del país y con el funcionamiento y cómo, según él y desde su criterio, funcionan los populismos, porque en esencia la conferencia versó sobre ese tema. Y allí realmente no pierde la oportunidad de remarcar de manera constante y permanente de que los populismos, sean de derecha o de izquierda, son una alteración a la forma de hacer política que afecta o impacta fundamentalmente sobre todas aquellas cuestiones que significan el mantenimiento de las democracias liberales como arreglos entre partes interesadas que hacen que las fluctuaciones políticas de ninguna manera los pueden afectar. Es decir, la más rancia idea conservadora, prácticamente se podría decir ya hasta retrógrada, superada, que pone el eje por encima de todo en el individuo e ignora todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con la idea de pueblo, con la necesidad de dar respuestas globales a determinadas cuestiones, lo plantea como perverso para el sistema, y realmente esa situación y tener un concepto llamaría yo directamente antidemocrático respecto del ejercicio de las funciones políticas, no hay ninguna distancia. Gracias, Oscar. Lo esperamos el próximo martes. El martes estaremos nuevamente aquí.